Yo la única manera en la que puedo calcular una razón trigonométrica es utilizando la definición de dichas razones trigonométricas sobre un triángulo rectángulo, ¿no? Es decir, de calcular el seno, pues como vimos ayer, cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, en fin, utilizando solamente lo que es la definición. Pero resulta que si yo cojo mi calculadora y digo seno de 150, pues me está dando un número y me está diciendo seno de 150 igual a 1/2, ¿no? Luego, quiere decir que hay ángulos que son mayores de 90 grados, ¿vale? Que son los que no hay en un triángulo rectángulo y que tienen razones trigonométricas. Por lo tanto, yo tengo que tener un método para poder calcular esas razones trigonométricas. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Encontrar una manera de poder hablar de razones trigonométricas de ángulos mayores de 90 grados, ¿vale? Entonces ponemos generalización de las razones trigonométricas. De la definición. Bien, entonces para ello lo primero que vamos a hacer es definir un sistema donde nosotros vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Entonces, vamos a definir lo que es un sistema de referencia angular, que lo voy a nombrar con estas tres siglas, SRA, sistema de referencia angular. ¿Y qué es esto? Pues nada, es algo tan simple . Es algo tan simple como unos ejes cartesianos y en el centro de esos ejes cartesianos y concentro en estos ejes cartesianos. Los ejes cartesianos ya sabéis quiénes son, ¿no? El eje X, el eje Y, donde representamos, pues igual que hemos representado la recta, pues aquí representamos todo. Este es el eje X, ¿vale? El eje OX, este es el O, este es el Y. Vale, bueno, pues concentro en el origen, ¿vale? Lo que hacemos es dibujar una circunferencia, ¿vale? Pues ya tengo ahí mi circunferencia dibujada, ¿vale? Con un radio cualquiera. El radio de esta circunferencia es un radio cualquiera, R, ¿vale? Pero no va a ser un radio cualquiera, sino que lo que voy a hacer es, voy a tomar un radio que me sea comodito de operar con él, ¿vale? Y voy a decir, vale, esta es mi circunferencia y mi radio voy a decir que este, tal cual está, mide una unidad, ¿vale? Esa es mi unidad de medida. Es igual que si yo digo, voy a medir la clase por pies y la unidad de medida va a ser mi pie, ¿entendéis? Entonces diré, pues esta clase tiene 20 pies de largo y 30 pies de ancho, ¿entendéis? En lugar de hablar en metros, hablo en pies. Pues aquí mi unidad de medida va a ser este radio y este radio va a ser igual a 1, ¿vale? Voy a decir que este radio R es 1. Bueno, pues esto es mi sistema de referencia angular, es decir, unos ejes cartesianos y una circunferencia cuyo centro está en el origen de dichos ejes, ¿vale? Y el radio de esta circunferencia va a ser 1, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que voy a tomar, si yo dibujo una circunferencia cualquiera, ¿vale? Si yo dibujo una circunferencia cualquiera y yo trazo desde el centro un ángulo, ¿vale? Un ángulo cualquiera, este de aquí, un ángulo central. Ya sabéis lo que es un ángulo central, ¿no? Es un ángulo cuyo centro está, o
o sea, cuyo vértice está en el centro de la circunferencia. ¿Entendéis? ¿Sí? Vale. Bueno, pues este ángulo, ¿cuántos ángulos hay pintados ahí? 1, 2. Hay 2 ángulos, ¿vale? Este pequeñito que yo tengo aquí marcado, pero también tengo este grandote, ¿no? Luego está claro que cuando yo trazo 2 radios de una circunferencia, se me determinan 2 ángulos. Para quitar esta indeterminación, lo que voy a hacer es tomar un sentido de giro, ¿vale? Para saber a cuál me estoy refiriendo. Entonces, voy a tomar el sentido positivo de giro, el movimiento contrario a las agujas del reloj, como los físicos, ¿vale? Nos hemos puesto todos de acuerdo, los físicos y los matemáticos. Y hemos dicho, el sentido positivo de giro va a ser siempre el movimiento contrario a las agujas del reloj. ¿Os habéis dado cuenta cómo tomáis una rotonda cuando va conduciendo vuestro padre o vuestra madre? ¿Cómo se toma la rotonda? Siempre, ¿vale? Dejando lo que hay en el centro a mano izquierda, ¿no? Luego estamos moviéndonos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Eso pasa en todas las plazas y en todas las circunvalaciones de España, menos en una plaza de Málaga, que lo sepáis. Vale, bueno, ¿por qué se ha tomado ese movimiento? Bueno, pues ha sido un acuerdo universal. Ese es el sentido positivo de giro, ¿de acuerdo? Luego, si yo giro en el sentido contrario, pues voy a decir que ese es el sentido negativo, ¿vale? Este es el sentido positivo de giro y este es el sentido negativo, ¿de acuerdo? O sea, que si digo, considero un ángulo de 20 grados, ¿vale? Pues estoy considerando en el sentido positivo. Si considero un ángulo de menos 20 grados, lo que tengo que tomar en el sentido negativo. ¿Estamos? Bien. Ya tengo marcado el sentido positivo de giro. Ahora voy a marcar un origen de ángulos. Y el origen de ángulos va a ser siempre el semieje positivo de abscisas. Es decir, perdón, esto que yo voy a marcar. Esto de aquí es el origen de ángulos. En el dibujito lo he pintado en rojo, ¿vale? Para que lo veáis. Ahí no lo veis en rojo, pero aquí en la esto es lo que vamos a llamar el origen de todos los ángulos, ¿vale? Esto de aquí es el origen de ángulos. Vale, de manera que si yo trazo un radio cualquiera, baja la voz, plasta, ¿sabes? A ver, siempre igual. A ver, si yo trazo un ángulo de alfa grados, ¿vale? Lo tengo que marcar siempre desde el origen de ángulos y en sentido positivo si no me indican que es negativo, ¿vale? Entonces, supongamos que este es mi ángulo de alfa grados, ¿de acuerdo? Bien, siempre, fijaos, este va a ser miradme aquí un momentín, estoy haciendo señales como los barcos, ¿vale? Entonces, esto de aquí va a ser mi origen de ángulos, ¿vale? Imaginaos que yo soy los ejes, ¿vale? Mi cuerpo es el eje vertical, mis brazos estirados en cruz es el eje horizontal, ¿vale? Entonces, mi mano derecha está marcando el origen de ángulos. Cualquier ángulo va a empezar aquí, ¿vale? Y en el sentido positivo, pues irá abriendo así. ¿Os dais cuenta? Y entonces iré recorriendo lo que es toda la circunferencia con mis ángulos. ¿Estamos? De manera que siempre cualquier ángulo que yo trace, lo voy a determinar con un radio de la circunferencia, ¿no? Pero solo con uno, porque el otro está fijo, ¿entendéis? Este es el origen siempre, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí, para trazar un ángulo, solo tengo que trazar un radio, ¿no? Siempre que trace ese radio va a interceptar a la circunferencia en un punto, ¿sí o no? Ese punto lo voy a llamar el punto asociado al ángulo, lo voy a llamar A, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues ese punto A, por estar en un sistema de ejes cartesianos, tiene 2 coordenadas, como todo Kiski en los ejes cartesianos, ¿no? Bueno, pues esas coordenadas serán X e Y, ¿verdad? ¿Quién es la X? Pues la vamos a pintar aquí. Esa es la X, ¿no? Perdón, esa es la Y.
¿Y quién es la X? Pues esta de aquí abajo, ¿no? ¿Lo veis? Este es el valor X y este es el valor Y. ¿Estamos? A ver, ¿hasta aquí me seguís todos? A este punto de aquí lo puedo llamar B, si queréis. ¿Hasta aquí me seguís todos? ¿Sí? Vale, fijaos, qué cosa más remona se me ha formado aquí. ¿Qué se me ha formado? Un triángulo, pero no un triángulo cualquiera. Un triángulo rectángulo, ¿vale? Eso no es un triángulo cualquiera, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Bien, pues en este triángulo rectángulo, en mi triángulo rectángulo que he formado, que es OAB, este es mi triángulo y le pongo un puntito dentro para indicar que es rectángulo. En ese triángulo rectángulo yo puedo perfectamente hallar las razones trigonométricas de ese ángulo alfa, ¿sí o no? ¿Puedo calcular las razones trigonométricas de ese ángulo alfa? ¿Sí? Vale. ¿Quién sería el seno del ángulo alfa? Cateto opuesto, que es I, partido de la hipotenusa, que es el radio, ¿no? Pero ¿cuánto mide el radio? Luego, I entre 1, ¿cuánto es? I. Luego, fijaos, acabo de asociar el seno del ángulo alfa con la ordenada del punto asociado. Fijaos que ese ángulo alfa, en mi triángulo, el ángulo alfa tiene asociado como único punto el punto A, ¿vale? ¿Sí o no? Y ese punto A tiene unas coordenadas únicas, ¿lo veis? Bien, pues acabo de asociar, de decir o de determinar que el seno del ángulo alfa es precisamente la ordenada del punto asociado, ¿vale? ¿Y quién será el coseno del ángulo alfa? X partido de R, que como el radio es 1, pues X entre 1 es X. Y acabo de asociar el coseno con la abscisa del punto asociado, ¿no? Fijaos que en la circunferencia trigonométrica, a esta circunferencia, como tiene radio 1, se la llama circunferencia trigonométrica. Me imagino que eso ya lo habéis oído hablar, ¿verdad? Alguna vez de ella. Bien, pues en esta circunferencia tan especial de radio 1, que se llama circunferencia trigonométrica, ya tengo asignado a cada ángulo un punto asociado. Y si ese punto asociado, sus coordenadas me indican quién es el seno y quién es el coseno, pues ya tengo todas las razones trigonométricas de un ángulo, ¿sí o no? Porque he conocido el seno y el coseno, el otro día hemos visto que ya conocemos todo, ¿sí o no? Luego, fijaos en una cosa. ¿Quién sería la tangente del ángulo alfa? La tangente del ángulo alfa sería I partido de X. Eso sí, siempre que la X fuese distinta de 0, ¿no? ¿Sí o no? Porque si la X es 0, eso no existe. ¿Estamos? ¿Y quién sería la cotangente de la... Bueno, esperad, perdón. La cosecante. La cosecante del ángulo alfa. Fijaos que la cosecante sabemos que es la inversa del seno, ¿no? Luego sería 1 partido de I. Eso sí, siempre que la I no sea 0. Fijaos que aquí ahora sí que cabe esa posibilidad de que X o Y sean 0. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de ejes cartesianos y las coordenadas de un punto algunas veces valen 0, ¿sí o no? ¿Vale? Bien, vamos a ver qué haríamos en esos casos. Pues nada, en esos casos no están definidas y pim pam, ya está, no hay mayor historia, ¿vale? ¿Quién sería la secante del ángulo alfa? La inversa de X, luego sería 1 partido de X siempre que X no sea 0. Esto es obligatorio ponerlo, porque es que si no esa razón trigonométrica no estaría definida, ¿entendéis? ¿Vale? ¿Y quién es la cotangente del ángulo alfa? X partido de Y, siempre que la Y sea distinta de 0, ¿vale? Y aquí fijaos que se siguen cumpliendo nuestras
relaciones pitagóricas, ¿vale? Fijaos en una cosa, en mi triángulo que se me ha formado, el seno, que sería y, ¿no? Y al cuadrado más x al cuadrado, la suma de los cuadrados es igual a el radio al cuadrado, que es 1. ¿Lo veis? O sea que en mi circunferencia, en mi sistema de referencia angular, se siguen cumpliendo las relaciones pitagóricas, es decir, en la circunferencia trigonométrica o en el sistema de referencia angular se sigue cumpliendo que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Que la tangente al cuadrado de un ángulo más 1, ¿a quién era igual? ¿A quién era igual? Y en la inversa del coseno, ¿quién es? La secante al cuadrado. Y que 1 más la cotangente cuadrado de alfa, ¿a quién era igual? A la cosecante al cuadrado de alfa. O sea que todo esto se me sigue cumpliendo exactamente igual, ¿vale? Pero entonces ahora la pregunta que me surge es la siguiente. Vale, venga, vale. Ya tenemos definidas las razones trigonométricas. Es decir, que para un ángulo cualquiera en un sistema de referencia angular, el seno va a ser siempre la ordenada del punto asociado, ¿vale? Para un ángulo cualquiera en mi sistema de referencia angular, ¿vale? La ordenada va a ser el seno de dicho ángulo y la abscisa del punto asociado el coseno, ¿no? Bien, pues basándonos en esto, vamos a ver cómo serían las razones trigonométricas de un ángulo que estuviera en otra parte de esa circunferencia, ¿vale? Fijaos que al trazar nuestros ejes cartesianos con esta circunferencia de esta forma, fijaos que la circunferencia ha quedado dividida en 4 partes iguales, ¿no? A cada una de estas partes, ¿quién sabe cómo se llaman? Cuadrantes. Cada una de las partes de esta circunferencia se llaman cuadrantes y los vamos a numerar, por supuesto, en el sentido positivo de giro, ¿vale? Entonces, este de aquí que yo estoy señalando ahora, ¿quién sería? Primer cuadrante, ¿vale? ¿Quién sería este de aquí? Segundo cuadrante. ¿Y este de aquí? Tercer cuadrante. ¿Y ese de ahí? Cuarto cuadrante. ¿Estamos? Es decir, vamos a escribirlos, vamos a pintarlos aquí otra vez. Y vamos a ver qué tipos de ángulos hay en cada uno de estos cuadrantes. Vaya círculo que me ha salido tan horrible. En la pizarra me salen que te mueres de bien. Y aquí me salen fatal. Bueno, pues venga, vamos a ver, hemos dicho que el sentido positivo de giro es este, ¿no? ¿Vale? Ese es el sentido positivo de giro. Y este es el sentido negativo de giro. Este es el origen de ángulos, ¿verdad? Entonces, a este de aquí le llamo primer cuadrante. Este de aquí es el segundo cuadrante. Este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer cuadrante, si este es el sentido positivo de giro, ¿vale? Fijaos que los ángulos empiezan desde aquí, que es 0 grados, voy aumentando, aumentando, aumentando hasta llegar a 90 grados. Luego en el primer cuadrante, ¿vale? En el primer cuadrante están los ángulos entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Bien, vámonos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, a ver, miradme un momentito otra vez. Miradme. Estos son los ejes, ¿no? Mi cuerpo es el eje vertical y mis brazos estirados en cruz, el eje horizontal, ¿no? Yo empiezo a medir todos los ángulos aquí, ¿verdad? Y el sentido positivo de giro es este, ¿verdad? Luego en el primer cuadrante estamos desde 0 grados hasta 90, ¿no? Y en el segundo cuadrante, ¿dónde empiezan? Desde 90 hasta 180, ¿vale? Tercer cuadrante, ¿dónde irán? De 180 hasta
270. Y en el cuarto cuadrante, de 270 hasta 360. ¿Vale? ¿Sí? Venga, pues segundo cuadrante están los ángulos entre 90 y 180. Y ahora veréis por qué los pongo con desigualdades estrictas. ¿Eh? En el tercer cuadrante de 180 a 270 y en el cuarto cuadrante pues de 270 a 360. Anda, ¿y qué pasa? ¿Y no hay ángulos mayores de 360 grados? Pues sí, nada, no tengo más que volver a darle vueltas a la circunferencia. Pero siempre, cualquier ángulo de más de 360 grados coincidirá con uno que esté entre 0 y 360. ¿Entendéis? Es decir, que van a ser todos, por ejemplo, 400 grados. Pues 400 grados será dar una vuelta completa, ¿no? 360 y luego añadir 40 más. Luego, ¿con quién coincide? Pues con 40 grados, a final de cuentas. El ángulo mide 400 grados, pero equivale al ángulo de 40 grados. ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Todo el mundo entiende esto? ¿Sí? Vale. Bueno, pues venga, vamos entonces ahora a pintar ángulos en cada una de estas cuadrantes. Vamos a ver cómo serían sus razones trigonométricas. Venga, vamos allá. Otra vez. Bueno, pues vamos a pintar. No está nada centrada. Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, voy a pintar ahora. Ya hemos visto que si tengo un ángulo en el primer cuadrante, ¿vale? Este ángulo alfa tiene asociado el punto A, cuyas coordenadas son x, y, ¿vale? El seno es la y y el coseno es la x, ¿no? Esto es y, esto es x. Luego el seno de alfa es y el coseno de alfa es x. Y en este primer cuadrante, fijaos que... Fijaos que en este primer cuadrante estos dos numeritos son siempre positivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante tanto la x como la y son positivas, ¿lo veis? O sea, un punto que esté aquí tiene siempre su abscisa y su ordenada positivas, ¿vale? Bien, voy a trazar ahora un ángulo que esté en el segundo cuadrante. Si el ángulo está en el segundo cuadrante, por ejemplo, este de aquí, el ángulo iría desde aquí hasta aquí. ¿Lo veis? Desde ahí hasta ahí. Ese sería mi ángulo beta, ¿vale? Si os dais cuenta, este ángulo tiene asociado este punto B, ¿no? ¿Lo veis? Ese punto B. ¿Y ese punto B qué coordenadas tiene? Pues la X la tiene negativa, ¿lo veis? Y la Y positiva, ¿vale? Fijaos que esta sería su ordenada y esta de aquí sería su abscisa. Luego esto es y esto es menos x, ¿vale? Entonces, según nosotros hemos definido nuestras razones trigonométricas, el seno del ángulo beta sería la ordenada y es positiva, ¿no? Y el coseno del ángulo beta sería la abscisa menos x y por tanto es negativa, ¿vale?
Esto es si el ángulo pertenece al segundo cuadrante, ¿verdad? Y esto era si el ángulo pertenecía al primer cuadrante, ¿no? ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Fijaos que esto ya me va a ir indicando cómo son las razones trigonométricas de los ángulos en cada cuadrante, ¿no? Voy a pintar ahora una del tercer cuadrante. Un ángulo del tercer cuadrante, que sería este de aquí, ¿no? El amarillito. ¿Vale? Que le voy a llamar ángulo gamma. Fijaos que ese ángulo empieza en el origen de ángulos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y llega, o sea, empieza aquí y llega hasta aquí, ¿vale? Entonces, de este ángulo que tiene este punto asociado C y que tiene dos coordenadas, y en este caso las dos son negativas, ¿lo veis? Vale, trazo sus coordenadas, levanto, voy a borrar este de aquí. ¿Vale? Esta y esta de aquí, ¿no? ¿Lo veis? Este sería el ángulo gamma. Y entonces diríamos que el seno del ángulo gamma, así, gamma, ¿vale? Gamma, no gamba, que muchas veces dicen gamba. Es gamma, ¿vale? El seno de gamma es la ordenada y, que es negativa, y el coseno de gamma, la abscisa X, que también es negativa. Y luego estos son las razones trigonométricas, los signos de las razones trigonométricas en el tercer cuadrante, ¿no? Y por último, vamos con un ángulo del cuarto cuadrante. Un ángulo del cuarto cuadrante, que será, por ejemplo, este, ¿no? Que tendrá asociado este punto D, cuyas coordenadas serán la X positiva, pero la Y negativa, ¿no? Este ángulo empieza aquí, lo voy a pintar por aquí afuera, desde aquí hasta aquí, ¿lo veis? Todo ese ángulo sería el ángulo delta, por ejemplo. Perdón. Vale, pues este ángulo delta, ¿vale? Cuyas coordenadas son esas. Esta sería la ordenada, ¿no? Que es menos y. Y esta sería la abscisa, que es X, ¿no? Luego, en este cuarto cuadrante, el seno de delta es la ordenada menos y, que es negativa, ¿no? Y el coseno de delta es la abscisa X, que es positiva. Y estos son los signos de las razones trigonométricas en el cuarto cuadrante. ¿Vale? Fijaos que a partir del signo del seno y del coseno sacaría el signo de la tangente. ¿Vale? ¿De acuerdo? A ver, ¿dudas de esto? A ver, voy a hacer un resumencito aquí. A ver. Esto no lo tenemos que saber muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En el primer cuadrante, ¿no? Hemos dicho que el ángulo está entre 0 y 90, ¿no? El seno, ¿cómo es? Positivo. Y el coseno, positivo. Por tanto, la tangente será positiva. Vale. A ver qué color he puesto en el segundo cuadrante. El verde. Venga. Ahora, en el segundo cuadrante, los ángulos están entre 90 y 180, ¿no? Y el seno de beta, ¿qué signo tiene?
positivo y el coseno de beta negativo, ¿vale? Fijaos en una cosa, como el seno es la ordenada, todo lo que esté por aquí arriba, ¿no? Todo lo que esté por aquí arriba, en estas dos zonas, será positivo porque es donde la ordenada, vale, es positiva, ¿no? Y todo lo que esté por aquí abajo, pues tendrá seno negativo. Al contrario, como el coseno es la abscisa, todo lo que esté aquí en esta zona tendrá un coseno positivo, ¿vale? Y todo lo que esté en esta otra zona, pues tendrá un coseno negativo. ¿Entendéis? ¿Vale? Venga, pues vamos. En el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, los ángulos están comprendidos entre 180 y 270, ¿no? Y el seno, ¿cómo era? Negativo. Perdón. El seno es negativo y el coseno negativo también, ¿vale? Y en el cuarto cuadrante están los ángulos entre 270 y 360, ¿no? Y el seno, ¿cómo es? Negativo y el coseno, ¿cómo es? Positivo, ¿vale? Fijaos que esto me lo tengo que saber perfectamente porque cuando me pidan hallar las razones trigonométricas de un ángulo, tengo que saber en qué cuadrante está para, a la hora de despejar de la relación fundamental de trigonometría, ¿vale? Saber exactamente con qué signo me tengo yo que quedar. ¿Os acordáis que hasta ahora todos los ángulos eran menores de 90, entonces sus razones trigonométricas eran positivas? Pero claro, ahora al ser ángulos ya cualesquiera, ¿vale? Pues depende del cuadrante en el que estén, sus razones trigonométricas pueden ser positivas o negativas, ¿de acuerdo? O sea que todo depende del cuadrante. Bueno, venga, dudas de esto es intenso, ¿eh? Vamos a hacer un ejercicio y a ver si os van surgiendo dudas, ¿de acuerdo? Venga, por ejemplo, se sabe que seno de alfa es igual a 1/5. Y alfa pertenece al segundo cuadrante. Calcular el resto de sus razones trigonométricas. Vale. Si conozco el seno, ¿qué es lo primero que tengo que calcular? Pues el coseno, ya está, ¿no? O sea, ¿con qué? Una cuestión importante. Si yo doy la razón trigonométrica en fracción, o sea, en valor exacto, me lo tenéis que devolver todo en fracción, en valor exacto, ¿eh? Entonces, todo, absolutamente todo. Y si aparecen raíces, con las raíces, da igual, ¿vale? Entonces, voy a hallar el coseno de alfa. El coseno, yo sé, por la relación fundamental de trigonometría, que el seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa tiene que valer 1 siempre, ¿no? Ahora, como yo conozco el seno, digo, pues 1/5, que es lo que vale el seno al cuadrado, más el coseno al cuadrado de alfa, eso vale 1, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hago? Pues despejo el coseno cuadrado. Coseno cuadrado de alfa será igual a 1 menos 1/5 al cuadrado es 1 partido de 25, ¿no? Y esa resta me da 25 menos 1, 24 partido de 25. Por tanto, el coseno de alfa, ¿quién será? La raíz de 24 partido de 25. ¿Sin signo? No. ¿En qué cuadrante estoy? En el segundo. Y en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene el coseno? Negativo. Luego yo aquí delante tengo que poner un menos. ¿Estamos? Ya elijo signo, ¿entendéis? ¿Os dais cuenta? Yo aquí tendría que poner más menos, ¿no? Porque si coseno al cuadrado vale eso, el coseno es más menos. Pero de estas dos raíces, sabiendo el cuadrante en el que se encuentra, yo me quedo con
la solución negativa, ¿vale? Y esto sería menos 24 es 4 por 6, o sea, 2 raíz de 6 partido de 5. Pues eso es lo que vale el coseno de alfa. Y hay que dejarlo así de manera exacta, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, si ya tengo el seno y el coseno, pues ya el resto es coser y cantar, ¿no? Me las escribo aquí para tenerlas todas ordenadas. Seno, coseno de alfa es menos 2 raíz de 6 partido de 5. Tangente de alfa, que la voy a calcular ahora. Venga, si me las coloco así, ya sé quién es la inversa de quién, y así no me confundo, ¿vale? Y además, cada razón trigonométrica lleva siempre el mismo signo que su inversa. La tangente, ¿qué signo va a llevar? Negativo, ¿no? Porque más entre menos, menos. Luego la cotangente negativa, la secante negativa y la cosecante positiva. Y ahora ya las calculo. ¿Quién será tangente de alfa? Pues será seno de alfa entre coseno de alfa, ¿no? Es decir, 1/5 entre menos 2 raíz de 6 partido de 5. Simplifico los 5, ¿no? Y me queda menos 1 partido de 2 raíz de 6. ¿Y esto se puede dejar así? Pues no, porque a Maribel le da un siroco. ¿Qué hay que hacer? Racionalizar, ¿no? Multiplico arriba por la raíz de 6 y abajo me quedaría 2 por 6, 12. Bueno, pues esa es la tangente de alfa, menos raíz de 6 partido de 12. ¿De acuerdo? ¿Quién será la cosecante de alfa? Hombre, aquí es que no tengo nada que hacer, ¿no? ¿Quién es la cosecante de alfa? El inverso de 1/5, ¿quién es? Pues 5, ¿vale? La secante sí que tengo que hacer la inversa, porque la secante de alfa sería darle la vuelta al coseno, o sea, menos 5 partido de 2 raíz de 6. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Racionalizar, para que Maribel no se ponga nerviosa. Luego esto es menos 5 raíz de 6 partido de 2 por 6, 12. Y ya está. ¿Y quién es la cotangente? Bueno, pues la cotangente es la inversa de la tangente. Pero. Fijaos en una cosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a dar la vuelta a esta? Pues no, se la voy a dar a esta, porque es la misma. ¿No? ¿Sí o no? Y si le doy la vuelta a esta, pues ya no tengo que racionalizar. ¿Os dais cuenta? Lo repito. Para hallar la cotangente tendría que hallar la inversa de la tangente. Esta es la tangente, ¿no? Pero si le doy la vuelta a esto me quedaría menos 12 partido raíz de 6, ¿no? Pero entonces tendría que racionalizar. Pero claro, es que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. ¿Sí o no? Y si yo le doy la vuelta a esto, pues ya no tengo que racionalizar. Luego, esto sería menos 2 raíz de 6. ¿Estamos? ¿Dudas de esto? ¿Dudas? Venga, vamos a hacer otro. A ver, si tangente de alfa es igual a 3 y alfa, y seno de alfa es negativo, calcula el resto de sus razones trigonométricas. Venga, lo primero que tengo que determinar es en qué cuadrante va a estar mi ángulo. Venga, ¿en qué cuadrante está? En el tercero. ¿Por qué en el tercero? Explícamelo. El seno es negativo y el coseno es positivo. Bueno, no, espera. Porque los dos son negativos. Como la tangente es positiva, la división tiene que ser negativa pero negativa. Claro. Si la tangente es positiva y el seno es negativo, para que la tangente sea positiva, el coseno también tiene que ser negativo, ¿no? Luego estaría en el tercer cuadrante, ¿vale? Pues me lo apunto. Esto quiere decir que alfa pertenece al tercer cuadrante, porque es lo primero que tengo que tener ubicado, ¿vale?
el ángulo en un cuadrante. Vale. Y así ya sé que no me voy a equivocar con los signos, ¿vale? Bueno, la cotangente la tengo calculada directamente, ¿no? Vale, con la tangente, ¿qué relación pitagórica utilizo? La de tangente cuadrado de alfa más 1 igual a secante cuadrado de alfa, ¿no? Pues venga, os lo dejo. Dime. Sí. En forma exacta, ¿eh? Si yo lo doy en forma decimal, vosotros en forma decimal. Pero si lo doy de manera exacta, vosotros siempre de manera exacta, ¿eh? ¿Vale?
Bueno, ahí lo tenéis resuelto. A ver, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Fijaos, lo primero que he hecho ha sido utilizar esta, ¿no? Para hallar la secante. 3 al cuadrado es 9 más 1, 10. Luego la secante, como ya sabía que era negativa, ¿verdad? Porque la secante lleva el mismo signo que el coseno. Luego la secante es menos raíz de 10. El coseno, ¿quién es? La inversa de la secante, ¿no? Luego directamente hago la inversa y racionalizo, ¿vale? Conocidas la tangente y el coseno, pues de esta fórmula despejo el seno, ¿no? Y el seno es tangente por coseno, ¿lo veis? ¿Vale? Pues ahí lo tengo y ya me sale racionalizado y todo. Y entonces la cosecante es la única que tengo que hacer la inversa del seno y racionalizar, ¿de acuerdo? Y ahí las tengo todas las razones trigonométricas recogiditas en este cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, mañana voy a repasar un ejercicio más de estos, pero vamos a empezar a ver ya también la relación que todos habéis estudiado en cuarto sobre ángulos que están relacionados, ¿vale? Ángulos complementarios, suplementarios, ¿os acordáis de todo eso? Vale, bueno, pues yo lo voy a explicar desde el principio, o sea que mañana veremos eso, ¿de acuerdo? Vale, pues nada.